Listo. Bueno, si quieres, Pablo, ¿empezamos? ¿Cómo te Y parece? dale, arranca porque ya son 9:05, 9:05 pasadas, sí. Dale, Fenómeno, perfecto, vamos. sensacional. Bueno, primero que nada, creo que, no sé, digamos, no me fijé exactamente en la lista de gente que está en este momento acá atendiendo, pero me imagino que parte de ellos ya estuvieron en parte de mis otras presentaciones. Y a los que no estuvieron en parte de mis presentaciones, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Daniel Itzigson, soy un amigo muy querido y de Pablo es un amigo muy querido y de hace muchísimos años, entre el Pleistoceno y el Carbonífero, algo así. Y la verdad que que es un placer, digamos, estar con ustedes y poder también cooperar con él en esto. La primera vez yo di un curso un poquito menos, no sé llamarlo un curso, más una charla sobre IoT y 5G, que son los temas los cuales yo me estoy ocupando ya hace varios años. Y hace unos 4 meses empecé a trabajar en una compañía que se llama Gilat, que es una compañía que está muy metida en el tema de la comunicación satelital. El tema de los satélites, yo lo toqué en su momento en mi pasado, cuando era jefe de una estación de satélites meteorológicos, o sea que es un tema al cual yo estuve muy metido, después lo dejé, después lo retomé, entonces tengo un poco la visión tanto del mundo de los satélites de comunicaciones como el mundo de los satélites meteorológicos, de observación, y la verdad que en este momento hay una revolución impresionante en el mundo de los satélites, tanto a nivel de tipo de satélites, de órbitas de satélites, de costos de lanzamiento de satélites, de los países que lanzan satélites, de los usos, de los casos de uso, del número de satélites. Es decir, cualquier parámetro que agarren en el mundo satelital, estamos pasando una revolución muy, pero muy grande, con algunos peligros y con alguna falta de prudencia, yo diría, porque la verdad que la cantidad de basura espacial, tenemos un día que vamos a hablar sobre la basura espacial, space junk, como dicen en inglés, es tan grande de que hay una posibilidad teórica de que ciertas órbitas se vuelvan inoperables por la cantidad de basura. El otro día había escuchado un webcast, no me acuerdo de qué compañía, que habían dicho de que imagínense un pequeño chip de pintura de 1 milímetro más o menos, no me acuerdo exactamente que iba a la velocidad que va a los satélites, que puede ser 20.000 kilómetros por hora, se puede hacer el cálculo de momento fácilmente, que dice que es más o menos como un impacto de esa pequeña basurita cósmica, es más o menos como estrellarse contra un jeep a 70 millas por hora, digamos, eso es más o menos el efecto. Entonces imagínense los miles de pedazos y pedacitos de basura espacial que hay, digamos, en ciertas órbitas, y los daños potenciales que esa space junk puede llegar a ser. Hoy en día se sabe de que muchos satélites, incluso la Estación Espacial Internacional, tienen que hacer todo el tiempo, digamos, no todo el tiempo, pero digamos muchas veces como correcciones para evitar, digamos, basura espacial que está sobre su camino. Y hay digamos, radares muy poderosos que miden y miran toda la nube esa de basura espacial hasta cierto tamaño. De cierto tamaño, digamos, basura espacial más chica simplemente no es detectable. Y, digamos, constelaciones de satélites como la constelación de Elon Musk, o la constelación futura de Amazon, o la constelación de Telesat, o de OneWeb, o de hay una constelación china que se está hablando, van a saturar ciertas órbitas de decenas de miles de satélites, sin hablar de todos los satélites chiquitos, lo que se llaman los CubeSats y los NanoSats, que muchas universidades están mandando, y no hay una estandarización o una, digamos, organización internacional que tenga, digamos, el control sobre todo eso. Digamos, muchas de estas compañías piden, digamos, trabajan con la NASA, trabajan con el FCC, que es el regulador de Estados Unidos, pero
los chinos o los rusos o los hindúes no necesariamente tienen que trabajar con ellos. Entonces, el tema es cómo se puede controlar esa cantidad de satélites que todo el mundo está mandando, porque se está volviendo mucho más barato, los satélites son mucho más chicos, o sea que hay que pagar menos por el peso, y no hay desgraciadamente un control, y esto puede descontrolarse fácilmente. Pero de todas maneras, pese a eso, este tema es un tema súper interesante. Y esto es una introducción, digamos, no vamos a ir, vamos a tratar de ir lo más profundo posible de acuerdo al tiempo, teniendo en cuenta que cada una de estas presentaciones es más o menos una hora. La primera es lo que vamos a hacer es una introducción. Vamos a hablar de las leyes de gravitación, que son las leyes de Kepler y de Newton, que un poco dictan los distintos tipos de órbitas, tanto de planetas como de planetoides, como de meteoritos, como de cometas, satélites. Hablaremos un poco de cuáles son los parámetros físicos que definen las órbitas, qué tipo de órbitas naturales y artificiales hay, digamos, en qué órbitas hoy en día están las geosincrónicas, las heliosincrónicas, las polares, las ecuatoriales, y muchas otras más. Hay satélites en distintos puntos de Lagrange, hay satélites, digamos, que están orbitando otros planetas, ¿no? Hay satélites que ya salieron del sistema solar, digamos, en ese nivel, digamos, hay una gran concentración de satélites, pero nosotros vamos a hablar más que nada de los satélites que están orbitando el planeta Tierra para usos como telecomunicación, observación, polución, observación terrestre, agricultura, polución, meteorología, casos, digamos, usos militares, satélites de radar. Hay hoy en día bancos de datos en el espacio, digamos, hay data centers en el espacio que son supuestamente, no se les puede hacer hacking, y hay todo tipo de satélites hoy en día. Hay satélites científicos, hay satélites que hacen todo tipo de exploraciones, hay satélites que miden radiación, hay satélites que tienen telescopios, que pueden ser en rayos X o ópticos, o digamos, etcétera, etcétera, como Chandra, que es un satélite de rayos X, o el Hubble, que es un telescopio. Vamos a hablar un poco de todos estos, más que nada la segunda hora, es decir, la próxima hora vamos a hablar de la historia de los satélites, cómo empezaron los satélites, qué tipo de satélites hay. Vamos a hablar un poco de cómo, digamos, qué instrumental característico tienen los satélites. Pueden tener radares, radiómetros, digamos, antenas, digamos, paneles solares, qué tipo de estabilización, digamos, hay estabilización rotacional, hay estabilización en 3 axis, y un poco, digamos, un poco el historial y qué es lo que, digamos, el instrumental característico de cada uno de estos satélites. Después vamos a hablar de cohetes y lanzamientos. Ahí también hay una revolución, porque todo el tema de los cohetes reusables, todo el tema de lo que se llama rideshare, es decir, si uno manda un cohete, si uno manda un satélite grande y queda espacio dentro del cohete, entonces se pueden mandar 50, 60 satelititos chiquititos que se los pone, digamos, alrededor del satélite grande, y eso se llama rideshare, es decir, sale un cohete no con un satélite grande como de antaño, sino con, por ahí, un satélite grande y 50 satelititos que los manda una universidad, un instituto, un país o lo que sea. Vamos a hablar de cómo son las órbitas de transferencia, cómo se llega, por ejemplo, a la órbita geoestacionaria de 36.000 kilómetros. Es decir, ¿va el cohete a 36.000 kilómetros? No. El satélite es abandonado en cierta órbita de transferencia y después él mismo llega, mediante sus propios motores, a la órbita geoestacionaria. Vamos a hablar de de un tema muy interesante que es el presente y el futuro de los satélites. Por ejemplo, los satélites, lo que se llama HTS y VHTS, digamos, satélites de alto throughput y satélites de muy alto throughput, digamos, satélites de telecomunicación que pueden hablar digamos, de gigabitios o terabitios o petabitios por segundo de capacidad de transmisión de datos. Vamos a hablar de MEVs, que son los Mission Extension Vehicles. De repente son, digamos, satélites que se unen a satélites geoestacionarios y les permiten, digamos, extender su tiempo, porque incluso los satélites geoestacionarios, y eso lo vamos a hablar, necesitan hacer correcciones, y para hacer correcciones necesitan algún tipo de combustible, y eso, por supuesto, se termina en algún momento, y entonces, mediante los vehículos de extensión, se puede extender la misión 5 años o quizás más, y eso, por supuesto, ahorra la necesidad de
construir un satélite nuevo y mandarlo. Hay una órbita muy interesante que es el MEO, que es lo que se llama Middle Earth Orbiter. Digamos, se habla siempre del LEO, que es el Low Earth Orbiter, o del GEO, que es el Geostationary Orbiter, pero también está la órbita alrededor de 8.000 a 10.000 kilómetros de altura sobre sobre la superficie terrestre, y hay satélites muy interesantes también ahí. Después vamos a hablar del tema de la revolución LEO, constelaciones como Starlink, OneWave, qué es lo que pasa con CubeSats, NanoStats y mucho otro, el tema de la basura espacial y los riesgos que tiene la basura espacial. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo se generó basura espacial. Los chinos, por ejemplo, hicieron explotar un satélite hace poco para mostrar sus capacidades de intercepción de satélites, pero entre pitos y flautas generaron un montón de detrito espacial, y además hubo también choques entre satélites históricamente. Y un poco conectándonos con lo que en su momento hablamos también, vamos a hablar de 5G y los satélites, porque hoy en día también hay una revolución en la cual, digamos, se espera, digamos, de que se pueda hablar de que satélites hablen 5G. Entonces yo con mi teléfono 5G puedo, por supuesto, teniendo en cuenta que los satélites están lejos y que por ahí la cantidad de energía que llega al satélite o del satélite a mí es chica, entonces emplear mi teléfono para ciertos tipos de casos de uso, como por ejemplo SOS, como por ejemplo geolocalización, como por ejemplo cierto tipo de casos de uso de lo que se llaman narrowband, es decir, IoT, sensores, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que se puede esperar, digamos, juntando 5G con los satélites? Hoy en día ya hay algunos satélites que ya se mandaron como prueba de concepto, que, digamos, dicen que ellos pueden conectarse a un teléfono 5G, lo cual es un gran logro. Por supuesto, las antenas son antenas muy grandes, porque la cantidad de energía que uno tiene digamos, la capacidad de captar, digamos, la emisión de mi teléfono celular a 800 kilómetros de altura, uno necesita una antena muy grande. ¿Cómo se despliegan esas antenas? Son lo que llaman antenas paraguas, que también es un tema muy interesante. Después vamos a hablar del tema de las plataformas estratosféricas. Eso es un tema también apasionante, lo que se llama HAPS, High Altitude Platform Systems, que son, digamos, cepelines o globos o drones grandes que tienen las alas como receptores solares y que están ahí dando vuelta 2 o 3 meses hasta que se le termine el helio o se le termina la batería, y que pueden proveer conexión celular u de otro tipo en ciertos lados, como por ejemplo para asistir a emergencias, o digamos, de proveer, digamos, conexión, lo que se llama Connect the Unconnected, conectar a los no conectados. Esto es digamos, mucho material. Vamos a ver si logramos hacer todo. Y ahora, como dije al principio, es más que nada una introducción, digamos, a las leyes de gravitación y todo eso. Supongo que ustedes saben mucho de esto y me disculpo si los estoy aburriendo por ahora, pero esto es parte de la introducción, porque los satélites, tanto como los planetas, tanto como los cometas, etcétera, digamos, están gobernados por las leyes de gravedad. Lo que es interesante es que para gran parte de, digamos, las misiones espaciales, los satélites y todo eso, no hace falta llegar a la teoría de la relatividad general, salvo algunos casos específicos como los satélites GPS u otro tipo de satélites que por ahí sí hace falta, pero digamos, hoy en día las misiones espaciales se basan más que nada en las leyes de Kepler o de Newton, si ustedes quieren, leyes de gravitación clásicas. ¿Quién era el señor Kepler? Era un matemático, estudiante y colaborador de otro gran astrónomo que se llamaba Tycho Brahe, que estaba equivocado, porque estaba entre la lucha entre la teoría heliosincrónica y la teoría geosincrónica y la teoría heliosincrónica, es decir, sobre quién orbita a quién. Estamos, digamos, todo el sistema solar orbita alrededor del planeta Tierra, un poco la concepción aristotélica, la concepción de la Iglesia Católica, ¿no? La centralidad del hombre, porque también había una filosofía sobre el hombre como digamos, punto central del universo. Y bueno,
Copérnico ya vio y empezó el tema ese de que en realidad no, digamos, los planetas giran alrededor del Sol, y Kepler dedujo tres leyes muy importantes, que en realidad son las que son sobre las cuales, digamos, todo el tema de las órbitas están basadas. Se puede utilizar eso, se puede utilizar leyes de Newton, que son digamos, ¿cómo se dice esto? No complementarias, sino, digamos, iguales. No iguales, pero, digamos, se puede deducir de una a la otra. Vamos a ver un poco de esos ejercicios. Trabajó 20 años estudiando las observaciones de Tycho. Tycho al principio no quería darle la material, después se murió, pudo acceder a esa información, estudió los movimientos de Marte, y fue también contemporáneo de Galileo y colaboró con él, y de manera empírica dedujo tres leyes fundamentales, que dice que la primera es que los cuerpos celestes tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, y ese Sol está situado en uno de los focos de la elipse, ¿no? Digamos, la elipse tiene dos focos, el Sol está en un foco, y los planetas, digamos, giran alrededor del Sol, que está situado en ese foco de la elipse. La segunda ley, que también es muy importante, que dice que las áreas barridas por los campos, por los rayos de los cuerpos celestes son proporcionales al tiempo usado por aquellos en recorrer el perímetro de esas áreas. Es más fácil verlo que hablarlo, pero, digamos, la idea es que si yo tengo un área, digamos, de un satélite, digamos, si tengo una elipse, digamos, con mucha excentricidad, cuando, digamos, el planeta que está girando alrededor del Sol, digamos, genera un área, digamos, elongada y angosta, pero, digamos, grande, porque es una gran distancia. Y ese área es igual al área chiquita de cuando el satélite, cuando el planeta está más cerca, y de eso se deduce de que cuando el planeta está más cerca, la velocidad, digamos, va más rápido, es decir, su velocidad es más alta. Y eso también es importante, porque de ahí se puede entender, por ejemplo, por qué los planetas internos del sistema solar, digamos, tienen una velocidad más alta que los planetas que están más lejos del sistema solar. Digamos, la tercera ley es el cuadrado de los perímetros de la órbita de los objetos guarda proporción con el cubo de la distancia que respecto al Sol o al planeta, o no importa, digamos, al punto de ejerción de gravedad. Eso también es muy importante, y de esa ley, la tercera ley de Kepler, se puede derivar también muy fácilmente la ley de gravitación de Newton. Digamos, y los cuatro gigantes que está basada, digamos, toda la ley. Primero que nada fue Copérnico, que propuso el modelo heliocéntrico. Después Kepler, que dedujo que los planetas orbitan alrededor del Sol atraídos por una fuerza, aunque no supo explicar la naturaleza de esa fuerza. Galileo, que también hizo todos experimentos con cuerpos cayendo, los famosos experimentos de la Torre de Pisa, etc. Y Newton, que unificó todo ese conocimiento en su libro El principio matemático, o Principia, y la derivación de la ley de gravedad. Si vemos una elipse, que es en realidad, digamos, un corte, digamos, inclinado de una... me está faltando el español en este caso, pero, digamos, si uno agarra, digamos, un rombo, no, creo que se llama rombo en español. Un cono, ahí está. Me disculpo, pero mi español a veces me falla. Un cono. Si uno lo corta así sale un círculo, si uno lo corta así sale una elipse. La elipse tiene varios parámetros importantes, porque estos parámetros son parámetros orbitales. Es decir, tiene el semieje mayor, que es, digamos, desde el centro de la elipse hacia su punto, digamos, el más lejano. El semieje menor, que es también desde el centro de la elipse hasta su punto más cercano, es decir, ese es el semieje menor, semieje mayor. Y la excentricidad es, digamos, la distancia entre el foco de la elipse y el centro de la elipse. Si la excentricidad es cero, tenemos un círculo. Si la excentricidad, cuando más, digamos, aumenta la excentricidad, digamos, se vuelve más elongada la elipse. Y las fórmulas de la elipse se pueden ver de esta manera. Se dice, digamos, de que el punto, digamos, si tengo acá un planeta, un satélite orbitando, y la distancia desde un foco es r, no sé cómo se dice en español, se dice tag en inglés, r tag, y el semieje mayor, una r, digamos, se ve que, digamos, que la distancia r más r tag es igual a 2a, que es el semieje mayor,
o en coordenadas cartesianas, x al cuadrado sobre a más y al cuadrado sobre b es igual a 1. Esas son, digamos, las ecuaciones de la elipse. Si vemos la primera ley de Kepler, si ponemos el Sol en, digamos, uno de los focos de la elipse, el punto más lejano se llama afelio, el punto más cercano se llama perihelio, la excentricidad, como dijimos, es, digamos, la distancia entre el foco de la elipse y el centro de la elipse, y después tenemos también, como habíamos dicho antes, el semieje mayor y el semieje menor. Acá podemos ver la excentricidad de distintos planetas. Por ejemplo, digamos, la excentricidad digamos, de planetas como el planeta Tierra, es bastante baja, es decir, la órbita es casi circular en relación, por ejemplo, a la órbita de Mercurio, que es más elíptica, o la órbita de Plutón, que es más elíptica. Interesante, acá vemos, por ejemplo, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y vemos 4 puntos interesantes. Digamos, el perihelio y el afelio, que más o menos a principios de julio es el afelio, y más o menos a principios de enero es el perihelio. El afelio es más o menos 152 millones de kilómetros, el perihelio es 147 millones de kilómetros, que es más o menos a principios de enero. Podemos ver que no siempre es el mismo día y no siempre es la misma hora. Es más o menos a principios de enero y más o menos a principios de junio. Acá se puede ver el perihelio de 2015, por ejemplo, fue el 4 de enero a las 6:36. En 2016 fue, digamos, el 2 de enero a 22:49. Es decir, no es siempre en la misma fecha. Y la distancia media, average, ¿no?, entre, digamos, la Tierra y el Sol, se denomina como una unidad astronómica, 1 AU. Interesante, muy cerca del afelio y del perihelio están los solsticios. Digamos, los solsticios es cuando el Sol, digamos, el 21 de junio, migra al norte, hasta llegar al trópico de Cáncer, y el 21 de diciembre el Sol migra hasta llegar al trópico de Capricornio. Por supuesto, este es el verano del hemisferio sur, y este es el verano del hemisferio norte. Es decir, y esto tiene que ver con la inclinación de 23 grados del axis de rotación en relación, digamos, al axis, digamos, el axis de rotación de la Tierra en relación al axis de rotación de la Tierra alrededor del Sol, el plano de rotación en relación al Sol. Y estos son importantes. Los equinoccios, que es el 21 de marzo y el 23 de septiembre, y también, digamos, no siempre son exactamente el mismo día, ¿no? Cambia a veces, digamos, es cuando, digamos, el Sol, esto es en 2001, digamos, estos son días, del 2021, en 2021 el equinoccio, digamos, los 2 equinoccios fueron del 21 de marzo y el 23 de septiembre, y es cuando el Sol está justo en su migración entre los 2 trópicos, está, digamos, sobre el Ecuador. Y si podemos ver algo interesante, también acá, no me deja, porque dice que hay algún tipo, sí me deja al final. Acá podemos ver, por ejemplo, cuál es, digamos, la velocidad de la Tierra en kilómetros por segundo en cada momento. Si ustedes quieren saber cuál es la velocidad de la Tierra. Daniel, dejamos de ver, en realidad estamos viendo la carátula nuevamente. Porque hice sharing perdón, porque hice sharing solamente, tengo que hacer sharing de todo, de screen. Entonces lo van a ver. Díganme si lo ven ahora. Perfecto. Este es claro, acá se ve, por ejemplo, cuál es la fecha de perihelio, la distancia del Sol y el tiempo del último perihelio. Son distintos lugares donde hay nociones astronómicas. Acá se puede ver cuál es el speedometer digamos, de la velocidad del planeta Tierra. Es decir, el planeta Tierra está, digamos, yendo a 29 kilómetros por segundo, 29,30. Y cambia, ¿no?, por supuesto, de acuerdo a la órbita, un poquito. Simplemente es divertido ver este tipo de cosas. Entonces, la primera ley de Kepler nos dice que, digamos, las órbitas son elípticas. Un caso particular de una elipse con
excentricidad cero es un círculo, es decir, las órbitas pueden ser circulares o elípticas, de acuerdo a los distintos posibles, de acuerdo a la excentricidad. Puede ser muy excéntrica, puede ser, digamos, distintas maneras. Esa es la primera. La segunda dice de que, digamos, acá vemos, por ejemplo, si tenemos un satélite o un planeta que va alrededor de un centro de gravedad, que puede ser el Sol, que puede ser el planeta Tierra, en un foco de la elipse, este área es igual a este área. Digamos, siempre las áreas son iguales. Lo cual implica que el satélite acaba más despacio y el satélite acaba más rápido. Esto, por ejemplo, se utiliza en órbitas específicas, una órbita muy conocida que se llama la órbita Molniya, que es una órbita de ciertos satélites de comunicación, basada en un satélite ruso que se llamaba Molniya. El satélite es un satélite con alta excentricidad, entonces cuando está muy pero muy alto, va muy pero muy despacio, casi estático, entonces es muy fácil, digamos, conectarse con él. Y ese tipo de cosas puede ser muy bueno para, por ejemplo, altas latitudes, que muchas veces no siempre satélites geoestacionarios tienen una buena cobertura de las altas latitudes. Vamos a hablar de ese tipo. Y acá podemos ver, digamos, esto claramente. Esto lo que dice es que si un cuerpo está más cerca, va más rápido, si un cuerpo está más lejos, va más despacio, y se puede ver acá, por ejemplo, la velocidad orbital de los distintos planetas, ¿no? Mercurio va más rápido que Venus, que va más rápido que la Tierra, etcétera, etcétera. De esa manera, acá también se ven las distintas inclinaciones. El periodo de rotación es interesante. Por ejemplo, Venus rota en la dirección opuesta. O la inclinación, también es muy interesante, que es del axis de rotación. Dice, por ejemplo, que Urano está, digamos, si todos los planetas están más o menos o perpendiculares, digamos, a la órbita de rotación del planeta, digamos, Urano está así, es decir, Urano gira así. Y se piensa de que eso pasó por una colisión antigua que hizo que el axis de rotación se vaya para abajo. La tercera ley de Kepler, que también es muy interesante, dice simplemente de que el cuadrado del período de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita. Acuérdense lo que es el semieje mayor. Esto es el semieje mayor. Acá se lo ve. De otra manera, digamos, si T es el periodo, time, digamos, si A es el semieje mayor, digamos, hay una constante de proporcionalidad que se puede, digamos, escribir de esta manera, y, digamos, se ve que cuando, digamos, se ve cuál es el semieje mayor de cada uno de los planetas y cuál es el periodo, y se hace, digamos, T al cuadrado sobre A al cubo, entonces se ve que, digamos, todos los planetas se alinean y la proporcionalidad funciona. M es masa solar, es la masa del Sol, entonces en relación a todo. Si se pone, digamos, T en años terrestres, A en unidades astronómicas de masa solar, se puede hacer simplemente expresar la ley de esta manera. Lo cual también es muy interesante, porque lo cual significa que si yo tengo un planeta 1 con periodo T1 y radio de rotación R1, y tengo otro planeta y yo sé, por ejemplo, cuál es esto, y yo sé, digamos, cuál es el radio, es muy fácil para mí detectar cuál es el periodo del planeta o del satélite o de lo que sea. Es decir, esta es una ley que es muy útil. Y de esa ley, digamos, se deriva muy fácilmente la ley de gravitación de Newton, tomando en cuenta de que esta es la velocidad angular y que esta es la proporcionalidad, digamos, se pone K como parámetro de proporcionalidad, entonces se deriva, y eso lo pueden hacer ustedes van a tener la presentación, y se lleva de que, digamos, F, la fuerza centrípeta, digamos, es proporcional a, digamos, a la inversa del radio al cuadrado. Acá tenía que haberlo hecho el cuadrado. Pequeña... ¿Qué pasó acá? No tengo idea de cómo llegó ahí, pero voy a simplemente corregir este pequeño error. Van a disculpar. Ahí va.
Y la fuerza centrípeta está propuesta por la atracción gravitacional, ¿no?, del Sol. Entonces se ve acá que, digamos, la fuerza atractiva, que es la fuerza de gravedad, es proporcional a la inversa de radio al cuadrado, que es la ley de gravitación de Newton con las constantes de gravitación. Entonces se ve que la tercera ley de Kepler y la ley de gravitación de Newton son equivalentes. Ahora, las órbitas en realidad son así, porque el Sol también está, digamos, girando como parte de la rotación de la galaxia. Es decir, las órbitas verdaderas, si uno quiere verlas, digamos, viendo, digamos, desde un observador lejano, son así. Ahora, vayamos ahora un poco, entonces entendimos que las órbitas son o elípticas o circulares, depende de la excentricidad, y digamos, de acuerdo a la altura, cuando el satélite está más lejos va más despacio, cuando el satélite está más cercano va más rápido. Ahora, ¿cuáles son los parámetros satelitales? El primer parámetro es la inclinación, es decir, si yo tengo, digamos, el plano ecuatorial del planeta Tierra, si el satélite está girando dentro del plano ecuatorial, digamos, la inclinación es 0. Si el satélite está girando sobre los polos, lo que se llama en una órbita polar, la inclinación puede llegar hasta 90 grados. Y todo en la mitad, digamos. De acuerdo a la inclinación que yo tengo, también me dicta un poco qué tipo de cobertura sobre el planeta yo voy a tener. Un satélite que está en una órbita ecuatorial no va a tener en general una buena cobertura de las altas latitudes. Un planeta que esté en órbita solar va a poder cubrir todo, pero el problema es que no va a poder estar sobre un punto porque mientras él orbita, la Tierra también gira, entonces está como haciendo gajos, ¿no?, como un gajo de naranja. Entonces pasa sobre un gajo, pasa sobre otro gajo, pasa sobre otro gajo, lo cual puede ser muy bueno, por ejemplo, para satélites meteorológicos que quieren cubrir, digamos, todos los distintos lados del planeta, pero también significa que si yo estoy en un lugar y quiero tener una cobertura constante, la órbita solar no me va a proveer cobertura constante, salvo que esté en una alta latitud. Si estoy en una alta latitud, justamente cada órbita me va a ver, pero si estoy en una baja latitud, el satélite hizo una órbita y mientras tanto la Tierra se movió. Entonces el satélite ya no me ve. Me va a ver quizás en 12 horas, quizás en 24 horas, de acuerdo al tipo de órbita que haga. Entonces, hay varios tipos de órbitas. Están las órbitas bajas, lo que se llama Low Earth Orbit. Generalmente, digamos, depende mucho, digamos, de la distancia, pero se habla generalmente de un tiempo orbital de más o menos 90 minutos y una altitud más o menos entre 200 kilómetros a 2000 kilómetros sobre la superficie del planeta Tierra. Pregunta, ¿por qué no más bajo? Pregunta al público. Porque la estratosfera llega hasta los 100 kilómetros, o sea, por encima de eso me meto en el gas, por abajo de eso, perdón. O sea, necesito irme fuera de la atmósfera. Exactamente, cuanto más alto estás, la densidad, digamos, es menor, entonces el drag, ¿cómo se dice drag en español? La fricción, arrastre, digamos, el arrastre, gracias, es menor, entonces voy a tener más tiempo de vida. Cuando los satélites son más bajos, digamos, el tiempo de vida en general es más bajo. Un satélite LEO generalmente se tiene que reemplazar, de acuerdo también exactamente a qué altura y cuánto combustible tiene, pero más o menos 3 años se tiene que simplemente porque degrada y se baja. Incluso los satélites generalmente tienen que tener una estrategia de lo que se llama de-orbiting, es decir, cuando están por morir, es decir, cuando no pueden hacer más maniobras, cuando no pueden mantener su altura, entonces tienen que o entrar en la atmósfera y quemarse, o ir a lo que se llama una órbita de cementerio. Por ejemplo, los satélites geoestacionarios, que están a más o menos, un poquito menos de 36.000 kilómetros de altura sobre el planeta, sobre la superficie del planeta, en el momento en que se está por terminar, digamos, usan la cantidad de combustible residual para subir unos cientos de kilómetros a una órbita de lo que se llama graveyard, de cementerio, para poder, si el satélite ya no puede, digamos, mantener su posición y no puede hacer todas
maniobras que necesita de corrección, no me es útil. Está ocupando un lugar en una órbita donde hay una densidad muy, pero muy grande. Entonces, yo lo que tengo que hacer es simplemente, entonces, una de las cosas que se pide, digamos, a todas las compañías que mandan satélites al cielo es, bueno, ¿cuál es su estrategia de orbiting, de end of life? ¿Cómo van a terminar la vida de este satélite? Dejándolo ahí dando vueltas, que ocupe el lugar, que sea, digamos, un elemento de colisión potencial, que tampoco tenga la posibilidad de maniobrar, porque, digamos, muchas veces lo que pasa es que, digamos, se ve que un satélite se está acercando al otro, entonces se generan maniobras. Esas maniobras requieren combustible. Y si el satélite no tiene ese combustible, no puede hacer la maniobra, entonces es un peligro. Entonces, por eso, digamos, a nivel de fin de vida del satélite, es importante todo lo que se llama de-orbiting. Muy bien, entonces entendimos por qué, digamos, no más bajo. Ahora voy a preguntar la otra pregunta, ¿por qué no más alto? Porque por Kepler ya me empiezo a mover más lento que la Tierra, o sea, tendría un satélite que atrasa. Y aparte, la energía para transmitir información hasta ahí sería muy alta, digo yo, ¿eh? Bueno, parte razón, digamos, es cierto, digamos, digamos, acá hay varias cosas, es decir, y vamos a esto tocarlo, que es un punto muy importante. Y cuando el satélite está más cerca, digamos, necesita, digamos, menos energía para transmitir. Es decir, si un satélite, digamos, en una órbita LEO con una antena de 2 metros, puede tener más o menos, digamos, la misma eficiencia de emisión y recepción que un satélite geoestacionario con una antena de 20 metros, ¿no? Porque cuando, digamos, no necesariamente es ese ratio, pero más o menos como ejemplo burdo, ¿no? Porque, digamos, también la energía baja de acuerdo a 1 sobre el radio al cuadrado. Entonces, cuando estás más cerca, tenés mejor resolución. Si tenés, por ejemplo, un telescopio, tenés mejor resolución. Si tenés un telescopio que está mirando el planeta Tierra, por ejemplo, un satélite de espionaje, cuanto más bajo estás, mejor ves, más detalle tenés. Eso es uno. Si sos un satélite de telecomunicación, hay varios parámetros importantes. Uno es la latencia. La latencia significa el tiempo que te tarda, digamos, en hacer ese salto satelital. Desde el emisor de la información, desde la antena emisora, hasta el satélite y hasta lo que se llama el hub satelital, el telepuerto, que es donde se recibe la información, y después sale al internet, a la nube, a donde sea. Ese hop, ese ida y vuelta, ¿no?, hacia el satélite, tarda. Entonces, por ejemplo, el satélite geoestacionario, digamos, esos son varios cientos de milisegundos. Digamos, se habla de que el latency de un satélite geoestacionario son más o menos 600 a 700 milisegundos. Ahora, si yo tengo digamos, aplicación de control robótico, 600, 700 milisegundos es una, ¿cómo se dice esto en español? Es un tiempo larguísimo, no me sirve. Incluso muchas veces para vos. Ustedes no sé si ven muchas veces que están los comentaristas ahí en el medio del campo y haciendo algún reportaje, y la gente le habla y el tipo tarda un tiempito hasta que responde. Esa es la latencia, ¿no?, del satélite alto, el satélite geoestacionario, ida y vuelta. Es decir, hay ciertas aplicaciones que tienen dependencia de latencia, aplicaciones de control, lo que se llama aplicaciones de baja latencia, que no pueden utilizar los satélites geoestacionarios, tienen que utilizar satélites más bajos. Incluso satélites más bajos a veces no son suficientes rápidos, ¿no? La latencia es demasiado alta. Entonces, la latencia de satélites de baja órbita, estamos hablando de decenas de milisegundos, de satélites de órbita mediana, lo que se llaman los MIO, estás hablando de más o menos 100 y pico de milisegundos, y cuando te vas a los satélites geoestacionarios estás hablando de más o menos 600, 700 milisegundos, que, digamos, estás acercando al segundo de latencia, que es mucho. Entonces, eso es un tema, ¿no? Entonces estamos hablando ahora. Por otro lado, los satélites bajos, digamos, tienen un problema, van más rápido, la ley de Kepler, ¿no? Van más rápido. Entonces, ¿qué efecto conocemos que tiene que ver con la velocidad que me hace me corre las frecuencias? El efecto Doppler.
Entonces el Doppler de los satélites bajos es muy fuerte. Y no solamente eso, sino que la cobertura, digamos, el satélite me pasa por arriba muy rápido. Es decir, si es un satélite de comunicación, como los satélites de Starlink o de digamos, muchos otros que están a baja altura, ¿no? OneWeb, etc. ¿Por qué se habla de constelación de decenas de miles de satélites? Porque el satélite a mí me pasa, en 10 minutos ya no lo veo más al satélite. Yo estoy hablando por teléfono y necesito, digamos, conexión satelital. O estoy haciendo una sesión como ahora con ustedes, de 1 hora. Si tengo un solo satélite y el satélite se fue, ¿qué hago ahora? ¿Espero que vuelva? No. Tiene que haber otro satélite a cierta distancia que se pueda hacer el handover. Es decir, que yo deje este satélite, estar conectado a este satélite y empezar a conectarme a este satélite. Entonces, en cada órbita, en cada gajo, hay un tren de satélites, ¿no? que va uno tras del otro, que me permite, digamos, continuidad de la comunicación. Eso, además de todo, es muy complicado, porque imagínense que si en cada órbita tengo, digamos, todo ese tren de satélites, estoy hablando, por supuesto, de ahí salen las constelaciones de miles de satélites. Para tener toda esa cobertura, estoy cubriendo todos los gajos, si se quiere decir así, de la naranja, ¿no? Del planeta. Ese es el primer punto. El segundo punto, digamos, es que si cada uno de ellos tengo que digamos, reemplazarlos cada 3 años, bueno, ahí, digamos, tengo que andar mandando satélites con una alta frecuencia. ¿Y qué pasa si de repente tengo 50 o 60 satélites en un cohete, el cohete explota? Se me generan agujeros, ¿no? ¿Qué pasa si de repente hay un choque? Digamos, todas esas constelaciones tienen un gran potencial de poder proveer Internet a todo el mundo, digamos, o a mayor parte del mundo, pero también tiene problemas que tienen que ver con, digamos, la cantidad de satélites, la vida de los satélites, el costo y los riesgos de colisión. Otra cosa que enfurece terriblemente a los astrónomos es que estos satélites, sobre todo los satélites, son chatos. Para poder mandar, muchos se hacen como sándwiches, tac, 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 tac. Entonces 60 satélites son una especie de rack, son chetitos. Entonces, tienen una superficie reflectiva que mira hacia la Tierra y en ciertos ángulos reflejan la luz solar hacia abajo. Entonces pasa muchas veces de que los astrónomos están viendo o tratando de ver estrellas y de repente ven como haces de luz que son los satélites de Starlink. Entonces hay toda una conversación de pintar, digamos, la parte baja de los satélites con un material absorbente para que no haga ese tipo de cosas. Voy a mostrarles la próxima vez fotos. O sea, los astrónomos están muy enojados con eso. Ahora, más alto, en realidad todavía no estás en retrógrado a nivel de la Tierra, porque tenés que llegar a 36.000 kilómetros de altura para estar con la misma velocidad angular de la Tierra. Más arriba, sí estás empezando a estar con una velocidad angular más. El problema es que de 2.000 kilómetros para arriba empiezan las cinturones de radiación de Van Allen, y ahí hay mucha radiación que se trata de evitar para mantener mejor la electrónica de los aparatos. La órbita MEO, que está más o menos 8.000, 10.000 kilómetros por sobre la superficie de la Tierra, está entre las dos cinturones de radiación, en una zona donde hay relativamente un mínimo de radiación, pero mínimo de radiación, y esos satélites tienen la ventaja de que, digamos, están más lejos, hay más latencia, pero por otro lado, digamos, necesitas menos satélites para cubrir, porque tenés, digamos, cuanto más lejos estás, más, digamos, tenés una visión más amplia. Entonces hay una serie de satélites de telecomunicación que se llaman O3b, que significa Other 3 Billion. Los otros 3 billones, habla de los 3 billones de gente no conectada de la Tierra. Esos satélites pertenecen a una compañía que se llama SES, y ahora los van a cambiar por otra generación de satélites muy interesante que se llama mPOWER. Vamos a hablar de, por ejemplo, cuando hablemos de satélites de comunicación, cuáles son las ventajas de cada una de las órbitas. Hablamos un poquito de eso, pero vamos a hablar más. Los satélites más altos, que son los geoestacionarios, son satélites que
digamos, dijimos, ¿no? Cuanto más cerca, más rápido. Es decir, voy más rápido que la Tierra. Me estoy alejando, voy más lejos. Hasta hay un punto en el cual yo estoy yendo a la misma velocidad que la Tierra. Esas órbitas se llaman geosincrónicas, porque el periodo de la órbita es 24 horas, o 23 horas, como dicen, digamos, el mismo periodo de rotación terrestre. Si el satélite está sobre el plano ecuatorial, es un caso específico de esas órbitas geosincrónicas, se habla de geoestacionarios, porque esos satélites están todo el tiempo mirando un punto. Es decir, hay un pequeño movimiento que tiene que ver con la gravitación del Sol, de la Luna, con el hecho de que la Tierra no es exactamente una esfera, pero digamos, son una pequeña rotación en una especie de 8 que hace el satélite, pero se puede decir que para ese satélite la gran ventaja es que uno sabe dónde está, a qué altitud, a qué azimut, a qué distancia, entonces puede poner una antena y esa antena no se mueve. Entonces no tengo que invertir en toda la mecánica de una antena que está, digamos, siguiendo al satélite, como se hace con los satélites más bajos. Que eso también es un tema. Hoy en día, y eso también vamos a hablar en las próximas sesiones, hay antenas planas, lo que se llama ESA, digamos, Electronic Steering, donde lo que se hace, digamos, es lo que se llama Phase Array. Hay, digamos, una matriz de emisores y receptores, que de acuerdo, digamos, a la diferencia de fase que ellos transmiten, se genera un haz. Entonces la antena puede, digamos, de manera direccional, recibir, digamos, la información desde un punto y seguir ese punto, digamos, mediante ese proceso. Eso también se utiliza, por ejemplo, en comunicación celular. En comunicación celular, lo que se llama las antenas MIMO, son planas y también permiten esa posibilidad de generar, digamos, haces que, por ejemplo, pueden conectarse con un celular y seguir a una persona, o conectarse con una oficina, o conectarse con otra cosa. Pero esas antenas son muy caras. Por ejemplo, hoy en día Starlink las subsidia, digamos, la vende por $500, salen más o menos entre $1.500 y $2.000, y el negocio de ellos es que ellos venden un servicio que sale más o menos $100, por decir, el kit sale más o menos $400, $500, y después uno tiene que pagar $100 por mes, es decir, el return of investment, el tiempo de retorno a la inversión es más o menos un año y medio, hasta que por lo menos se hace el retorno a la inversión del costo de producción. Después hay otros costos, pero digamos se habla más o menos de un año y medio, por ahí 2 años, depende de qué modelo se utilice, de retorno a la inversión. Entonces, la única manera de vender ese tipo de sistemas que salen más caros que el costo inicial es mediante un servicio mensual que permite, digamos, el retorno a la inversión a plazo mediano, de acuerdo, digamos, en los precios. Entonces, la órbita geoestacionaria es una órbita a 35.786 kilómetros de distancia sobre el plano ecuatorial. Si esa órbita tiene una inclinación sobre el plano ecuatorial, ya no es geoestacionaria, pero sí es geosincrónica, porque todavía tiene, digamos, un tiempo de rotación de 24 horas. Además están, digamos, las órbitas polares. Hay ciertas órbitas, ciertos ángulos, y eso lo vamos a ver, la matemática es un poco más complicada, que son órbitas heliosincrónicas, es decir, que más o menos pasan sobre el mismo punto sobre la Tierra, más o menos a la misma hora. Es decir, digamos, el satélite está haciendo así, la Tierra va rotando, y hay una sincronía de esa manera, de que el satélite, digamos, pasa de día y de noche, más o menos a la misma hora. Y los satélites meteorológicos, como los satélites NOAA, por ejemplo, de Estados Unidos, hacen órbitas polares heliosincrónicas, son las órbitas, digamos, de alta inclinación. Y también están los satélites elípticos, lo que se llama HEO, High Elliptic Orbits, órbitas, digamos, de excentricidad alta, y esos satélites son satélites de alta inclinación que permiten, digamos, comunicación a latitudes altas, y la ventaja que tienen es que cuando están
a una altura muy grande, de acuerdo a la ley de Kepler, una a la segunda ley de Kepler, van despacio. Entonces es muy fácil, digamos, uno puede tener un tiempo de recepción muy largo, porque van despacio. Entonces, y esos satélites son generalmente satélites de comunicación, y la órbita se denomina también órbita Molniya, porque un satélite ruso que se llama Molniya, que lo vamos a ver cuando hablemos de la historia, tenía esa órbita. Entonces estamos hablando de las órbitas bajas, las órbitas medianas, las órbitas altas, las órbitas polares de alta inclinación, las órbitas ecuatoriales de inclinación cero, las órbitas geosincrónicas, que son órbitas de 24 horas, y las órbitas geoestacionarias, que son órbitas de 24 horas con inclinación cero. Hay más órbitas, pero tampoco también la cuestión es complicar mucho el tema. 99% de los satélites utilizan alguna de estas órbitas. La mayoría, la gran mayoría, o son geoestacionarios, a 36.000 kilómetros de altura sobre el plano ecuatorial, muy pero muy densa esta órbita, y más que nada las órbitas de baja altura, los LEO, Low Earth Orbiter. Daniel, ¿Cómo no? tenemos el problema de que se nos vinieron las 10 de la mañana encima. Entonces tenemos agendada la siguiente charla. Y de hecho me ya... quedan 2 minutos. Dale, dos dos minutos y minutos. termino. Buenísimo. Sí, con gusto. Bueno, simplemente la órbita geoestacionaria es muy fácil, digamos, la ley de gravitación de Newton, ¿no? Es m1, m2 sobre r al cuadrado con la constante g de gravitación. La fuerza centripetal, ¿no? Es mv al cuadrado sobre r, digamos, se hace la igualdad y se sabe, digamos, que la velocidad es 2pi por radio, que es la circunferencia sobre el tiempo de rotación. Se pone eso y se llega, digamos, que el radio al cubo es igual a esto. Si t, digamos, es el tiempo de rotación. Si ponemos el tiempo de rotación de la Tierra, digamos, si estamos buscando una altura en el cual el satélite tenga el mismo tiempo de rotación que la Tierra, que son 86.400 segundos, llegamos a la conclusión, ponemos eso ahí con todos los datos y se llega, digamos, a que el radio es 43.000 kilómetros sobre el centro de la Tierra, le bajamos el radio de la Tierra, que más o menos es 1.300, y se llega más o menos a 36.000. Este es un cálculo aproximado, ¿no? El cálculo verdadero te da un poco menos, te da 35.786, pero digamos el cálculo aproximado te da más o menos 36.000 kilómetros, y se hace buscando un radio en el cual el tiempo de rotación sea 24 horas. ¿Okay? La próxima vez vamos a hablar un poco de la atmósfera, porque hoy en día, digamos, se habla también de los pseudosatélites, que son satélites que no, en realidad no son satélites, sino son balones o cepelines que están en la estratosfera. Gran parte de los satélites están en la termósfera y la exósfera. La termósfera tiene, digamos, varias capas de ionización. Vamos a hablar de todo ese tema, vamos a hablar de cómo esto influencia, digamos, a los satélites y qué tipo de sistemas o mecanismos se tienen que utilizar. Y acá, digamos, vamos también a ver acá, digamos, vemos acá, por ejemplo, los cinturones Van Allen, etcétera, las distintas órbitas. Todo esto ya lo vamos a ver la vez que viene. Si hay alguna pregunta, yo sé que estoy acá un poco ahí, primero que nada, gracias. Si hay alguna pregunta, si no, la próxima vez vamos a hablar un poquito de la atmósfera, que no llegamos, y vamos a hablar de la historia de los satélites, tipo de satélites principales, desde el Sputnik, más allá, hasta la revolución satelital, qué tipo de instrumentales tenemos, tipo de satélites. De nuevo, todo en una hora, todo medio a nivel de introducción, porque esto, digamos, se puede hacer una semana cada uno de estos temas, ¿no? Pero tratando de tocar un poquito cada uno de los temas. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, pasamos a la siguiente presentación. Daniel, muchísimas gracias. Está tu email entre los remitentes, así que eventualmente después te van a contactar si alguien tiene consultas, o las dejamos también para la vez que viene.
Con gusto. Y bueno, nada, siendo las 10, le damos la bienvenida a Norberto y Guillermo. Y muchísimas gracias, Dani. Con gusto.